guerra llegaron a Chicago y nos regalaron a todos momentos de alto impacto. Hola a todos, yo soy Andrea Basarte y anoche Survivor Series estuvo que les digo, bueno, fenomenal. Así que yo les traigo todos los resultados. El clásico de otoño arrancó con los War Games femeninos. Becky Lynch y Bayley fueron las encargadas de iniciar la guerra. El hombre tenía servida a Bayley, pero Dakota Kai interfirió con un palo de kendo que después la modelo a seguir utilizaría a su favor. Ambos equipos lo dejaron todo en el ring. ¡No! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡A ciegas! ¡Ay, Dios mío! Pero esto ni a Houdini se hubiese ocurrido, se lanzó. Es como que no quería ni ver. Es la locura de esa cosa, pero ¿cómo se atreve a estar allá arriba? ¡Tal invertido! ¡Dios mío! Lo hizo Charlotte Flair, buscando la victoria, 1 y 2, y directamente fue sobre la capitana del equipo contrario de Damage Control, pero no logró. Becky Lynch y Charlotte Flair compartían un momento de fraternidad cuando fueron interrumpidas por Asuka y Sky. Charlotte conectó una figura 8 sobre la campeona de WWE, mientras Becky atrapaba a la emperatriz del mañana en una llave al brazo. No. Lánzate. ¡Oh! Primero Bayley con el codazo biónico, impidiendo a Charlotte lo que quería hacer. También se lanza Kairi. Muy inteligente, Becky. La desarmadora clásica. Y por rendición sería garrafal, es una forma de ganar. Bianca con un beso de la muerte dejó fuera a Bayley. Lynch conectó un maltrato del hombre sobre la mesa. Conteo de 3 y Bianca Belair, Becky Lynch, Charlotte Flair y Shotzi se llevaron la victoria. The Miz llegó a enfrentar a Gunther por el campeonato intercontinental y por su propio honor para demostrar por qué se ha ganado un lugar en WWE. El asombroso atacó directamente a la rodilla del general del ring para tratar de ganar una ventaja, pero el gusto le duraría poco, pues el campeón contraatacó con todo su arsenal. Es cosa buena, pero se trata de un combate, ¿verdad? ¡Paso para el Miz! Le monta el cuerpo, 1, 2 y... Lo está subestimando desde el principio, Sí. mucho antes de esta noche. Y creo que hasta yo mismo, sin darme cuenta, porque tuve miedo de lo que el Miz estaba haciendo hace poco atacando al campeón. Miz no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente y cuando Gunther lo atrapó con una llave al cuello, se defendió con todo lo que estaba a su alcance. Todo el esfuerzo no fue suficiente para derrotar al general del ring, que lo sometió con una llave para llevarse la victoria por rendición. Y que llega la hora de ver a dos grandes latinos en acción. El duelo mexicano de la noche. ¡Qué emoción! Dragon Lee contra Santos Escobar. Lee llegó con toda la motivación, dispuesto a vengar a su ídolo Rey Mysterio, regalándonos grandes muestras de duelo aéreo en el proceso. Pero Santos Escobar no se iba a quedar atrás. Y lo está mirando a los ojos. Me encanta cómo lo hace. ¡Super huracarrana! Sacando a pasear, 1 y 2 y... Me encanta Lo cómo mejor hace de eso. su Santos, arsenal. no voy a decir que no por las cosas que ha hecho, pero se acaba de dar cuenta que está en una pelea de verdad. Mírale los ojos. Dragon Lee con un idioma que Dragon entiende perfectamente bien, que es la lucha aérea. Él tiene que mantenerse, bueno, y la parte de ofensa que no puede faltar de parte de Santos. Tiene que mantenerse en lo que él sabe hacer, en lo que él realmente se exhibe. ¡La máscara! No. ¿Cómo se atreve? Y luego de castigar a Dragon Lee con un conductor fantasma divino, Escobar se llevó la victoria. La campeona mundial Rhea Ripley llegó a defender el campeonato ante Zoey Stark. Zoey se fue arriba con un ataque aéreo, pero Mami no le daría mucho espacio para trabajar. Ya sabe que esta oportunidad la consiguió en buena lid y le va a sacar el último juguito. ¡Ay! La fuerza de Mami se la lleva directamente. ¿Cómo la hace girar? ¡Qué control, qué fuerza! Bueno, amigos, suplex o puente. 1, 2 y 3. Y pudo haber hecho más revueltas, pero está sacando a pasear Arsenal, que simplemente le va a recordar a todas las mujeres de WWE que no se pueden medir con Mami. Zoey no estaba dispuesta a rendirse y continuó dando batalla, pero con un riptide bellísimo, la erradicadora aseguró la victoria y retuvo el campeonato mundial femenino. Y el evento estelar de la noche se puso buenísimo. Los Wargames masculinos llenaron de emoción y duda a todo Chicago ante la incertidumbre de si Randy Orton llegaría a unirse a su equipo.
Finn Balor y Seth Rollins fueron los encargados de arrancar la contienda. Cuando JD McDonagh y Jey Uso ya se encontraban dentro, Drew McIntyre se preparaba para ingresar a la jaula, pero Damian Priest lo detuvo y tomó su lugar. Cody Rhodes llegó castigando a The Judgment Day a diestra y siniestra e incorporó un hermoso homenaje a su padre. Por una vez, por una vez. ¡Oh! ¡Qué campanazo a la cabeza del príncipe! Dejaron oyendo. Ese encerronazo. Eso no, Ándale. eso no, eso no. Las cosas en el ring se pusieron intensas, pero solo faltaba una persona, Randy Orton. Cuando esperábamos escuchar voces, Rhea Ripley llegó con el maletín de Money in the Bank e intentaron canjear sobre Rollins, que yacía tirado en el suelo luego de un Razor Edge sobre la mesa a manos de Priest. Pero entonces... Lo está haciendo. Tenemos nuevo campeón. ¡No! ¡No! ¡Llegó! Después de tanto tiempo ha regresado Randy Orton. Pero qué gran condición trae la víbora. Ay, Dios mío. Ahora sí, comienzan oficialmente. Ahora, los Juegos de Guerra. Entonces se desató la guerra entre ambos equipos, con ataques por todos lados. El equipo Rollins se fue arriba, conectando movida tras movida. JD McDonagh nos regresa. Podrán. Después de eso. ¡Dios mío! Le sube el recado cuando se lo lanzan desde lo más alto, 15 pies de altura. Cross Rhodes a Damian Priest, conteo de 3 y victoria para el equipo Rollins. Y amigos, Survivor Series Chicago, yo lo resumiría en 3 palabras. Nunca digas nunca. Mis amigos, estos fueron todos los resultados de Survivor Series War Games. Déjanos en los comentarios cuál fue tu momento favorito. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, suscríbete a nuestro canal de YouTube WWE Español para que no te pierdas ninguna de las noticias del universo WWE.